Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Qué gusto volver a encontrarnos aquí, donde los susurros del corazón se convierten en historias que nos erizan la piel. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que nos toca a todos, un tema que nos hace cerrar los ojos y recordar por qué seguimos creyendo en la magia, el poder de las palabras de amor. Y lo haremos siguiendo la huella de una pareja que con solo mirarse, incendia los titulares y enciende nuestras fantasías románticas. Bar Arduk y Elçin Sangu. No venimos a enumerar datos fríos ni a dar lecciones, venimos a sentir, a escuchar como dos voces, cuando se atreven a decir lo que temblaba dentro, levantan un mundo íntimo donde caben la admiración, la promesa y la vulnerabilidad. Así que acomódense, respiren hondo y prepárense para ese latigazo dulce que llega cuando alguien dice justo lo que el alma necesitaba oír. Antes de sumergirnos en esta marea emocional, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen las notificaciones de Escándalos de Series Turcas, porque lo que está por venir es puro corazón y no querrán perderse ni un segundo de esta aventura compartida. Cuando pensamos en el amor nos asaltan chispas, flashes, esa atracción que parece hablar en una lengua secreta. Pero lo que permanece, lo que cimenta, lo que convierte una historia en leyenda, son las palabras dichas en el momento preciso. Con Bar y Elçin todo empieza en la mirada, sí, pero cobra fuerza cuando uno de los dos se atreve a articular lo que late en silencio. Hubo una noche después de una presentación que dejó a todos en vilo, en la que los rumores dicen que las luces se apagaron para el público pero se encendieron para ellos. No había alfombra roja, no había micrófonos, solo una esquina quieta y el murmullo de la ciudad que ya se iba a dormir. Y entonces, como quien abre una puerta que llevaba tiempo esperando ser empujada, llegó el primer te amo. No fue una fanfarronería, no fue un grito al cielo, fue un susurro decidido, la graduación de tantos gestos pequeños que venían diciendo lo mismo desde hacía semanas, el café compartido sin aviso, la risa que estalla por lo mismo, la complicidad que no necesita traducción. Ese te amo no fue una etiqueta, fue un acto de fe. Lo más hermoso de escuchar a Bar y a Elçin cuando hablan del otro, incluso en entrevistas donde podrían refugiarse en la diplomacia, es esa honestidad que se cuela entre las palabras cuidadas. Hay frases que no buscan el aplauso sino la caricia. Contigo encuentro el lugar donde todo descansa, se alcanza a leer entre sus silencios. Digan lo que digan, la sensación es la de un refugio. Uno no puede fingir cuando el pulso se calma porque el otro está cerca. Y esa idea, la de convertir a la persona amada en puerto seguro, derrite defensas. No se trata de vivir sin tormentas, se trata de tener un faro que guía cuando arrecia el viento. Cuando Elçin habla de la calma que llega cuando Bar la mira sin exigirle nada, cuando él confiesa que hay días que solo levantan vuelo después de escuchar la risa de ella, entendemos que el hogar no es un lugar, es una voz, una mano, una presencia. También están las promesas, y no hablo de esas que se lanzan como fuegos artificiales y se apagan igual de rápido. Hablo de promesas que se dicen despacio con la responsabilidad de quien sabe que las palabras son ladrillos con los que se construyen habitaciones para dos. Voy a estar cuando nadie entienda y cuando todos aplaudan, late entre ellos. Es una forma distinta de jurar compañía. No solo en el triunfo brillante sino en las horas grises, en los rodajes que se complican, en las noticias que no llegan, en los mensajes que tal vez duelen. Y esa promesa de presencia, de quedarse incluso cuando sería más fácil huir, convierte el amor en un puente resistente. La admiración mutua es otro pilar al que rara vez le damos crédito y sin embargo sostiene todo. Bar, con ese aire de hombre sereno que no necesita hablar alto para hacerse escuchar, deja escapar chispazos de respeto cuando se refiere a la fuerza de Elçin. Admira su determinación para atravesar un set difícil y salir radiante, admira su forma de cuidar a los suyos, de no negociar los valores que la sostienen. Y ella, con esa sonrisa que parece encender habitaciones enteras, habla de la nobleza de él como si pronunciara un secreto que la hace sentir a salvo. Hay una lealtad suya que me ordena la vida, podría decir sin miedo, porque se le nota cuando lo mira trabajar y cuando lo mira simplemente estar. La admiración no engorda el ego del otro, lo nutre, es decirle, te veo, veo lo que has peleado para ser quien eres, y eso me conmueve. Pero quizás el territorio más sagrado de su manera de amarse sea la vulnerabilidad. No la vulnerabilidad publicitaria, sino esa que aparece cuando los focos se apagan y cada uno se queda con sus miedos crudos. ¿De qué sirve la perfección si no podemos confesar dónde nos duele? Cuando uno de los dos se anima a exponer una inseguridad,
una herida vieja, una duda que se quedó sin respuesta. La magia ocurre si la respuesta del otro no es juicio, sino abrigo. No estás solo en esto, no estás sola, es un conjuro que cambia la temperatura de cualquier cuarto. Al abrir esas grietas sin vergüenza, dejan que el otro entre con las manos limpias y el corazón atento. Y entonces el amor no es un espectáculo, es una curación lenta y compartida. Por supuesto, nada de esto sobreviviría sin el tejido de lo cotidiano, sin esas pequeñas perlas que parecen obvias y, no obstante, avalan los grandes discursos. Hay buenos días que acomodan el ánimo antes del primer café, descansa, que funcionan como mantas cuando la noche llega corrida, gracias por estar, que abren ventanas donde antes había paredes. Son detalles que no se publican, que nadie registra, pero que sostienen el castillo. Si una pareja espera a las fechas señaladas para decir lo que siente, se pierde la mitad del viaje. Bar y Elcin nos recuerdan que la constancia del cariño se escribe en minúsculas. Y hay algo más, algo que vuelve inolvidable la forma en que se dicen lo que sienten, la autenticidad. No hay artificios, no hay discursos aprendidos, hay trozos de verdad que se reconocen porque tienen ritmo propio. Cuando él, sin teatralidad, deja caer que los días pesan menos si ella está, no suena a eslogan, suena a confesión. Cuando ella susurra que al lado de él vuelve a creer en lo inesperado, no parece una escena, parece un rescate. Esa honestidad es la firma de lo que vale. Dicen que el amor necesita declaraciones grandiosas, pero ¿acaso el gesto más valiente sea elegir todos los días la misma mano? Elegirla en la prisa, en la agenda llena, en los silencios raros, en el cansancio. Elegir y volver a nombrar lo que nos mantiene. Por eso duele y cura escuchar frases como, me quedo aunque no sea fácil, o contigo aprendo a ser más yo. Son promesas y también mapas. Y cuando los vemos a ellos sostener ese lenguaje, sentimos que la épica no está en la alfombra roja, sino en la cocina, en los pasillos, en los autos que vuelven tarde, en los mensajes breves que sostienen ciudades enteras. Si prestamos atención, descubrimos que en su historia hay un catálogo de momentos que marcaron giros silenciosos. Ese primer te amo que nació bajito y terminó siendo brújula. Ese aquí estás a salvo dicho sin fanfarrias, como quien ofrece una silla, y al hacerlo ofrece un mundo. Esas promesas tejidas sin escándalo, casi con timidez, que más tarde se revelan como anclas en medio del oleaje. Esas confesiones que dejan temblando y que reciben una respuesta que abraza. Y esos halagos que no son maquillaje sino reconocimiento, admiro tu fuerza, me inspira tu nobleza, eres más de lo que imaginas. Palabras así no se oyen, se sienten. Tal vez por eso esta historia nos atrapa tanto, porque nos enseña que el amor no se conforma con existir, también se dice, se cuida, se entrena. Nos invita a revisar cómo hablamos, que callamos, que prometemos sin calcular, que agradecemos con prisa. Mirarlos es recordar que ningún puente se construye sin ladrillos y que en el territorio del corazón, esos ladrillos se llaman frases honestas. Y ahora, queridos míos, me quedo con ganas de saberlos. ¿Qué palabras los han sostenido? ¿Qué te amo los salvó de una caída? ¿Qué promesa les devolvió el aire cuando todo parecía estrecho? Cuéntenmelo en los comentarios, que en Escándalos de Series Turcas leemos cada historia como si fuera un tesoro. Si este relato los tocó, si sienten el impulso de llamar a alguien y decirle algo que postergaron, denle like y compartan, porque nunca sabemos a quién puede llegarle la chispa que hoy los alcanzó. Y si todavía no son parte de esta familia, suscríbanse y activen las notificaciones, que aquí siempre habrá un rincón tibio para volver. En resumen, lo que hemos visto en la travesía de Bararduk y el Zinsangu es un recordatorio vibrante de que el amor no solo se vive, se habla. Se celebra en grande y se riega en pequeño. Se declara con valentía y se confirma con gestos. Se admira y se sostiene. Se abre y se cura. Y cuando dos personas se permiten ese lenguaje entero, la vida cambia de color. Nos despedimos con la certeza de que las palabras correctas, dichas a tiempo y con verdad, pueden transformar una relación y también a quienes la habitan. Aquí, donde las historias laten más fuerte, nos veremos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuiden sus palabras como quien cuida una llama, porque a veces lo único que separa una noche cualquiera de un milagro es la frase justa, dicha al oído correcto, en el instante preciso.